Bien, ahora vamos a ver en qué consiste el famoso ETL. E de extracción, de extract, la T de transformación, transformation, y la L de carga, de load. Eso es lo que significa ETL, extracción, transformación y carga. ¿Cómo es el modelo esto? Bueno, recuerden que tenemos la adquisición, el almacenamiento, el análisis y la visualización. Eso ya comprendemos los 4 procesos que tiene Big Data, ¿no? La parte de la adquisición, que son las herramientas para extraer los datos, eso ya lo hemos mencionado mucho. El almacenamiento son las plataformas que van a guardar los datos extraídos y que se han procesado. Y a la parte de análisis, en donde se encuentran los patrones relacionados. Ahora, ¿pero qué es ETL? ¿Ya? Una vez que se adquieren los datos, hay que tener datos de origen, esa adquisición de los datos, se va a tener van a haber datos de origen de diferentes fuentes. Ahora, ETL es el corazón para que pueda funcionar Big Data. Ya, sin ETL, Big Data no existiría, porque tienen que extraer esos datos de donde las diferentes fuentes, se tienen que transformar los datos antes de que lleguen a ser analizados y después se tienen que cargar esos datos. ETL es el corazón de Big Data que va a permitir que todo esto funcione para que nosotros tengamos datos almacenados. ¿Y dónde se almacenan esos datos? Se almacenan en Data Warehouse. ¿Qué son los Data Warehouse? Son nodos o son servidores que van a almacenar toda esta información. Y es un conjunto, es decir, es un conjunto de servidores que van a estar almacenando información, distribuyéndose el trabajo para poder procesar todas esas peticiones. Se entra una parte de Data Analytics para hacer lo que es el Business Intelligence, que es un análisis de Business Intelligence. ¿Para qué? Para que tengamos un reporte y una visualización de los datos a través de estadísticas, que va a hacer más fácil nuestro trabajo. Ese es el proceso de ETL, ¿no? De cómo que en medio de todo esto es el corazón que va a hacer que todo se procese para que llegamos a tener la información real que en realidad necesita nuestro usuario. En cuanto a extracción y transformación, vamos a entender que un problema habitual al que se enfrentan las organizaciones es cómo recopilar datos de varios orígenes. Imagínense, tienen datos de sensores, tienen datos de dispositivos, se recolectan datos de las redes sociales, se recolectan datos de los sistemas de videovigilancia, se recolectan datos de las plataformas de video. Todos esos datos se recolectan para que ellos puedan interpretarlo. Me dice Amazon, ¿cómo es que recolecta una gran cantidad de datos para que pueda ofrecernos un mejor servicio? Todos sus precios están sobre oferta y demanda, pero dependiendo, eso lo hace automáticamente un sistema. ¿Ya? Un algoritmo de Machine Learning es el que va definiendo todo eso en conjunto con un algoritmo de Deep Learning, y ya automáticamente se procesa todo. El destino puede no ser el mismo tipo de almacén de los datos que el origen, es decir, si yo estoy recolectando datos de un origen, no es el mismo lugar donde voy a almacenarlo. Incluso el almacenamiento puede estar sobre la nube. Y estos datos se tienen que obtener, se tienen que transformar, procesar y se van a almacenar. Pero esos almacenamientos no siempre van a estar en la empresa, pueden estar en otros orígenes y se tienen que enviar. Entonces, la gran cantidad de información que se envía es en fracciones de segundo, pero también necesita respuesta, que el ancho de banda esté muy bien. A menudo el formato es diferente, o es necesario dar formato y limpiar los datos antes de cargarlos a su destino final. Eso es muy importante. Imagínense, nosotros hacemos publicaciones, ¿no? A través de Facebook. Y esas publicaciones que hacemos, en un ratito nosotros volvemos a borrar, volvemos a colocar algo. O hay publicaciones que se hacen y que no tienen un sentido, ¿no? Y eso necesitan limpiarse, esos datos necesitan limpiarse para que puedan ser interpretados. No todos los datos que nosotros subimos se van a almacenar tal cual como para que se puedan interpretar. No, tiene que seguir un proceso. Hay datos que están duplicados y esos datos se eliminan, ¿no? Vamos a empezar con la primera fase, la fase de extracción. Aquí se extraen los datos desde el sistema de origen. Ya entendemos que sistemas de origen hay una infinidad de sistemas de origen. Ya creo que ya hablamos mucho de eso, que vamos a encontrar todo lo que esté conectado a una red y que genere flujo de datos es un origen. Esos datos se analizan los datos extraídos obteniendo un chequeo. Antes de cuando llega la información se tiene que validar que esos datos sean correctos, que no sean datos erróneos. Entonces la primera interacción que se tiene.
Se convierten los datos a un formato preparado para iniciar el proceso de transformación. Los datos llegan en un formato y esos datos se recolectan y se preparan para que se mande al proceso de transformación, para que ya el proceso de transformación valide si esos datos son correctos y se vayan a un proceso de almacenamiento. ¿Cuál es la fase de transformación? En esto aplica una serie de reglas de negocio o funciones sobre los datos. Sobre estos datos que se extrajeron, ¿no? Para convertirlos en datos que serán cargados, datos con valor. Existen dos, que son la normalización, que aquí definir qué datos entrarán en juego, cómo se van a formatear y almacenar y qué otras consideraciones se van a tener. También la verificación, se hacen comprobaciones automatizadas para cotejar información similar, que quiere decir que si un registro ya estaba, tiene que eliminarse, no se tiene que duplicar esa información, pero todo se tiene que hacer antes de cargar, antes de guardar los datos. Por eso es esta fase y la segunda, la parte de transformación, y aquí existen, por ejemplo, algunos tipos como son declarativas, independientes, claras. Esas reglas deben ser claras, ¿no? Inteligibles, es decir, que tengan sentido, la información que se guarda que tenga sentido, ¿no? Y que con una finalidad útil. Todos los datos que se van almacenando deben de tener una finalidad útil, no se guardan datos por guardar, sino que tienen un sentido en este caso y deben tener un significado que permita al analista de datos, que permita interpretar esos datos y presentar esos datos. Esa es la parte más importante. La parte de la fase de carga, una vez que se pasó a la fase de transformación, dependiendo de los requerimientos de la organización, este proceso puede abarcar una amplia variedad de acciones diferentes, como cuáles: una acumulación simple, que consiste en realizar un resumen de todas las transacciones comprendidas y listo, se almacena. Se almacena en bases de datos no SQL o en formatos que se le conoce como documentos. O se hace un almacenamiento llamado tipo rolling, que es el más recomendable en los casos en que se busque mantener varios niveles de granularidad de los datos. Si nosotros necesitamos que esos datos tengan diferentes niveles de análisis, vamos a utilizar una técnica llamada rolling, o hacemos una acumulación simple y con eso. En esta fase es muy importante decir que interactúa directamente con la base de datos de destino. Aquí es donde ya tenemos que guardar los datos. Aquí es donde ya tenemos que conectarnos al Data Warehouse y al que utilizamos. Si utilizamos MongoDB, utilizamos Cassandra, o cuál es el que utilizamos nosotros para almacenar los datos. Y ahí es donde ya se van a almacenar estos datos y ya van a estar procesados esos datos. Lo que va a hacer entonces nuestro analista de datos es conectarse a esa base de datos no SQL y sacar los datos. Ya existen muchas herramientas para poder cargar datos no SQL. Entre estas herramientas que podemos encontrar puede ser Power BI, puede ser Hadoop, puede ser Storm, entre otras que nos van a permitir hacer toda esta parte. Vamos a comprender mejor todo esto del proceso de ETL a través de un video que quiero que entendamos cómo funciona. ETL. ¿Qué son los procesos ETL? Pues justamente son aquellos que nos van a permitir tener un Data Warehouse. ¿Qué es un Data Warehouse? Data Warehouse es aquel repositorio que necesita una compañía para poder tener toda la información de tal manera que la pueda sacar el máximo provecho posible. Esa información debe estar ya validada, transformada y sobre todo con una integridad y una consistencia suficiente para que después podamos tomar las mejores decisiones. Es por ello que vamos a tener una serie de fuentes de información como un ERP, un CRM, fuentes web, fuentes de dispositivos de IoT, otro tipo de fuentes de nuestra producción, pero estas fuentes no las podemos cargar directamente en ese Data Warehouse. ¿Qué es lo que necesitamos como paso previo? Pues justamente incorporar el proceso de ETL. Es decir, un proceso de ETL consiste en tres pasos. Uno que es el de extracción, con el cual vamos a poder conectar a todas esas fuentes de origen heterogéneas. Un segundo paso de transformación con el que vamos a validar la información, la vamos a convertir en algo homogéneo, vamos a transformar esos datos y los vamos a limpiar, filtrar, ordenar, vamos a hacer una serie de operaciones necesarias para que después, en el siguiente paso, que sería el paso de carga, podamos estar seguros de cargar esa información totalmente validada en el repositorio de destino, que en este caso sería, como hemos hablado, el Data Warehouse. Una vez que tenemos en el Data Warehouse toda la información justamente con el formato, con toda esa validación que necesitamos, ya podríamos utilizar herramientas de Business Intelligence para tomar las decisiones. Cuando hemos implementado las herramientas de Business Intelligence, es el momento de que los usuarios accedan a ellas para realmente
poder llevar a cabo todos los análisis que sean necesarios. Importante en que todo este flujo, desde la fuente de información hasta la toma de decisiones, veamos que la importancia que tienen los procesos de ETL. Los procesos de ETL suponen el 80% del esfuerzo desde el origen hasta que los usuarios toman decisiones. Por tanto, vas a aprender unas necesidades muy importantes de cara a poder abordar una solución de análisis de datos. Como ejemplo de ETL, podemos ver, por ejemplo, este flujo. En este flujo vemos que tenemos una entrada que puede ser una tabla de cualquier tipo de formato y vamos a tener unos pasos justamente de transformación. Pues, por ejemplo, filtrar unas filas, normalizar, ordenar, volver a filtrar y finalmente llevarlo a un proceso de carga. En este caso, en el ejemplo, será un clúster de Hadoop. Puede ser una base de datos SQL, puede ser cualquier otro tipo de salida. Pero para que veas que aquí tenemos justamente esas tres patas: extracción de información, transformación y una carga final para poderlo incorporar al Data Warehouse. Espero que haya quedado claro todo. Si tienen alguna duda, con mucho gusto pueden hacérmela saber y ya podemos aclarar todas las dudas. Muchísimas gracias. Ahí están mis contactos para que pueda yo aclarar cualquier duda.